Muy buenos días, hermanos. Vamos a la palabra del Señor que se encuentra en Mateo 8. Como bien ya nos dijo nuestro hermano, versículo 18 en adelante. Mateo 8, versículos 18 en adelante, esa es la palabra del Señor. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago, y se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro discípulo le pidió: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados les salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron: ¿por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? A cierta distancia de ellos estaba paciendo una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron: si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. Así que salieron de los hombres y encontraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Los que cuidaban los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso de todo, incluso lo que les había sucedido a los endemoniados. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron le suplicaron que se alejara de esa región. Esa es la palabra del Señor, mis hermanos, y les pido que me acompañen a orar. Señor, te agradecemos por un día más que tú nos permites adorarte, congregarnos para que tu gracia, Señor, sea conocida y atesorada por cada uno de nosotros. Te damos gracias por la oportunidad de haber cantado adorándote, Señor, de haber ofrendado adorándote, Señor. Te damos gracias porque nos permite levantar manos santas delante de ti, Señor, pero no es por nuestra santidad o justicia propia, es por la justicia de Cristo a nuestro favor. Este día permítenos ser animados, consolados, exhortados a través de tu palabra. Que este débil predicador se refugie bajo tus brazos, Señor, en el poder de tu santo y divino Espíritu. Abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de quién es Cristo. Que en medio del costoso discipulado, el costo que es seguirte, Señor, tú nos alientes y nos ayudes a ver por qué te seguimos, Señor. Abre los ojos de aquellos que están velados y anima el corazón de tus hijos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Imagínense, hermanos, un banquete lleno de la comida que más te gusta. ¿Qué les gusta? Sushi, carnitas, barbacoa, no sé qué te guste. Pero hay un problema. En ese banquete la comida está envenenada. Y esto obviamente espero que no les haya quitado el apetito después del culto, ¿verdad? Pero esta ilustración refleja la realidad de 15 mujeres en 1942 que tenían que probar todos los días el banquete con el cual se nutría el Führer Adolf Hitler. 15 mujeres, antes de que este hombre comiera de sus alimentos, ellas tenían que probar si no estaban envenenados. Literalmente su vida estaba en riesgo. Solamente sobrevivió una llamada Margot Wolk. Y a los 95 años ella tuvo que admitir lo que estaba sucediendo en esta época. Fue su historia tan inspiradora que Rosella Postorino escribió un libro llamado La Catadora o El Banquete de Hitler, que relata cómo estas mujeres, especialmente Margot, con otro nombre, tenía que dedicarse básicamente a jugarse la vida. Esta mujer probablemente lo hacía por supervivencia, si no la mataban, pero muchos más siguieron a este hombre, a este político tirano, por cuenta propia. Dieron sus vidas, dieron sus posesiones aún
se atrevieron a sacrificar a sus mismas familias con tal de contentar y servir al Führer. Hermanos, si hay personas como esta mujer que fueron expuestos a tales peligros por hombres como este y muchos más, ¿no habrá mayores razones para seguir a Cristo, mis hermanos? Si a veces las personas se dan a causas sin sentido y hasta malévolas, ¿cuánto más seguir a Cristo Jesús? El día de hoy veremos las razones para seguir a Cristo. Y quiero que en nuestro texto vayamos a 3 puntos principales. La pregunta número 1 es ¿por qué seguir a Cristo? ¿Por qué seguir a Cristo? De los versículos 18 al 22. Número 2, porque tiene poder sobre la naturaleza. Tiene poder sobre la naturaleza. Y número 3, porque tiene el poder sobre el mal. Vayamos al punto número 1, ¿por qué seguir a Cristo? Y el texto que acabamos de leer nos relata que cuando Jesús vio la multitud que le rodeaba, dio la orden de pasar al otro lado del lago y se acercó. ¿Quién se acercó? Un maestro de la ley, ¿no? Imagínate estando después de la semana pasada se nos habló de los milagros asombrosos de Cristo. Y obviamente lo que despertaban estos milagros era el asombro de las personas. Y viene uno, ve a Jesús y dice, quiero seguirte. Ahora tenemos que entender que en la práctica judía eran los discípulos los que elegían a su rabino o maestro. En este caso, cuando vamos a las escrituras, ¿qué es lo que vemos hacer a Jesús? Jesús es quien busca y elige a sus discípulos. Pero era una práctica muy común en ese tiempo que los discípulos buscaran un maestro digno de seguir. Y entonces este hombre ve a Jesús y dice, esto es, no lo tengo que pensar. Gloria, sanidades, panes, peces. Bueno, sería algo impensable no seguir a un maestro así. Y entonces se acerca y le dice, maestro, quiero seguirte, te seguiré a donde quiera que vayas. No solamente se trata de un hombre, se trata de un escriba y maestro de la ley. En aquel tiempo ser un maestro, escriba de la ley era algo semejante a ser un neurocirujano, una reputación bastante extendida en la sociedad y bastante valorada. No como cuando estudias teología, ¿verdad? Entonces era un maestro de la ley. Y él sabía que era importante. Sabía que todas las personas a su alrededor lo valoraban como una persona importante y se acerca a Jesús y le dice, te voy a seguir. Él sabe, suena muy confiado, este maestro no me va a aceptar. Es como si dijera Jesús, este es tu día de suerte. Hay un autor que pone más o menos un diálogo con lo que pudo haber pasado en la mente de este escriba. Dice, maestro, de experto a experto bíblico, me he dado cuenta de quién forma parte de tu equipo hasta ahora. ¿Quiénes eran? Pescadores, ¿no? Eran personas que tenían una reputación, pero una reputación en comparación de un maestro de la ley no era comparable siquiera. Y como que el escriba decía, bueno, mira, ¿quiénes te siguen? La verdad es que no son tan brillantes. Tal vez te vendría bien alguien con la cabeza sobre los hombros y con cierta respetabilidad religiosa. Digamos, alguien como yo. Entonces el discípulo era perfecto hablando en términos humanos. Era muy asombroso que incluso se humillara delante de Jesús, porque los maestros de la ley constantemente se oponían a Cristo. Este se está humillando delante de Cristo aparentemente. Y Jesús le dice, claro, ven, sé parte de mis discípulos. ¿Eso le dice? Hay una respuesta bastante curiosa. Le dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Lo que está diciendo, no tengo un hogar, no tengo lo que tú esperas, no tengo lo que tú deseas. Porque probablemente este hombre, al ver milagros, cojos saltar, leprosos ser limpiados, dijo, bueno, esto se va a poner bueno. Pero cuando vamos a los evangelios, por ejemplo, en Juan 5:18 vemos que Jesús es rechazado en Judea. En Juan 6:66 es expulsado de Galilea. En Mateo 8:34 es literalmente, le ruegan porque se vaya, porque mató a algunos cerditos por ahí, ¿verdad? Y aún en Samaria le niegan el hospedaje. Jesús no tiene un hogar. Como dice William Hendrickson, parece que la tierra no quiere tenerlo.
Y entonces Jesús le dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Caballero, no soy lo que tú esperas. ¿Cuál era la visión de los judíos, maestros de la ley, acerca del Mesías? Esperaban un líder, un libertador religioso que pudiera someter a los romanos bajo sus pies, que pudiera, políticamente hablando, hacerlos salir victoriosos. Pero este Mesías dice, el Hijo del Hombre. Ese título, Daniel 7:13, habla del Mesías venidero, de aquel que traería el reino de Dios. Y es como si estuviera ironizando Jesús diciendo, yo soy el Hijo del Hombre, el Mesías prometido del Antiguo Testamento, pero ni siquiera tengo dónde recostar mi cabeza. Como dicen unos autores, el que no tiene casa es el majestuoso rey de la humanidad. Jesús le rompe el corazón a este hombre. Le está diciendo, ¿realmente me vas a seguir? Bueno, no tengo lo que tú esperas. ¿Realmente quieres venir a mí? No tengo ni siquiera dónde quedarme. ¿Quieres gloria? ¿Quieres fama? ¿Quieres reputación? Bueno, este no es el lugar. Discúlpame que te decepcione. Jesús aquí no le ofrece un evangelio de la prosperidad. Este evangelio que hace de Jesús no un fin, sino un medio. Si tú pactas con Dios, Dios entonces te va a dar ¿qué? ¿Quién estuvo en alguna iglesia por ahí? ¿No? Si tú le das a Dios un peso, Él te va a dar dos, ¿no? Si tú pactas, tu esposo va a estar aquí la siguiente semana en la iglesia. Si tú das esto a Dios, Dios te va a conceder los deseos de tu corazón. Pero como dice C.S. Lewis, el problema con esto es que si te acercas a Jesús, no tomándolo como meta, sino como un camino para tus deseos, no como un fin, sino como un medio, no te estás acercando a Él, más bien te estás alejando. Estás usando a Jesús como un medio para obtener lo que tú deseas. Y este discípulo exactamente quiere eso. Quiere a Jesús como un medio para lograr sus propios fines, para buscar su propia gloria. Y Jesús le dice, no, yo no soy un medio, yo soy el fin. Ese es el costo de seguir a Jesús. Y así lo experimentaron los primeros cristianos, que no tuvieron gloria, no tuvieron los honores del mundo, sino que al contrario recibieron la espada como recompensa. Recibieron mordidas de leones como su fruto. Por ejemplo, un pastor, y ayer mi esposo y yo leemos para dormir y tratamos de leer cosas muy aburridas. Pero ayer se me ocurrió leer acerca de los mártires de la iglesia. Entonces, en lugar de dormirnos, nos despertó. Bueno, a mí me durmió porque yo me duermo en cualquier momento, ¿verdad? Pero estamos leyendo la historia de Ignacio de Antioquía, quien fue un pastor importante de esta ciudad. Y lo capturan porque recuerden que en los primeros siglos, estoy hablando del siglo II, los cristianos, o ser cristiano era anti o contracultural. Incluso a los cristianos se nos llamaba ateos. ¿Cómo que ateos? Bueno, es que no adorabas a todo el panteón, ¿no?, de los dioses paganos, sino que adorabas a Cristo. Negabas que el César fuera el Señor, pero también negabas la adoración a otros dioses y se les llamaba ateos. Entonces fue acusado Ignacio de Antioquía, y los hermanos en Roma, probablemente a quien le escribe Pablo en Romanos, pero él escribe también otra carta a esta iglesia, porque esta iglesia lo quiere liberar. Quiere mover las influencias para que Ignacio sea liberado. Pero fíjense lo que les escribe. Dice, ahora comienzo a ser un discípulo de Cristo. Apenas estoy comenzando. Dejen que el fuego y la cruz, bandadas de bestias, huesos rotos, desmembramientos vengan sobre mí. Así siempre y cuando llegue a Jesucristo, para que me encuentre con Él. Soy trigo de Dios, y los dientes de las fieras han de molerme, para que pueda ser ofrecido como pan limpio de Cristo Jesús. Policarpo probablemente murió en el 108 en el Coliseo romano, triturado por los dientes de los leones. No hay gloria, no hay la posición que probablemente este escriba esperaba. Muchos de ellos padecieron a tal punto de morir por Jesús. Pero no solo eso, se acerca un segundo hombre. Vayan al texto. Versículo 21. Dice que hubo otro hombre, pero ¿cómo se le llama a este hombre? Vino uno llamado, o que tenía el título de discípulo. Es decir,
No es que haya sido Juan o haya sido Pedro, pero era probablemente un seguidor de Jesús en sus diferentes viajes y predicaciones. Entonces, sí seguía a Jesús, pero no era del círculo íntimo de los 12. Y le dice lo mismo, no quiere seguir a Jesús, pero le dice: maestro, fíjense, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Ahora, estaríamos de acuerdo que esta es una buena petición, ¿a poco no? Señor, déjame ir a enterrar a mi padre. ¿Tú qué le dirías a ese discípulo? Pues te espero, ¿no? Te espero unas 2 horitas, 2 días, una semana. Creo que es entendible. Pero ¿qué le dice Jesús? Deja que los muertos entierren a los muertos. Como que a Jesús, políticamente hablando, como que nos sorprende ahí, ¿verdad? ¿Acaso Jesús está deshonrando el mandamiento de honrar a nuestros padres? ¿Acaso Jesús no está considerando la responsabilidad de que probablemente este era el hijo mayor y tenía que enterrar a su padre? ¿Acaso Jesús estaba faltando a la ley? No. En este caso, no pudiera ser que su padre estaba muerto en ese momento, porque inmediatamente después de que la persona moría, era enterrada y obviamente había luto. Entonces es algo improbable que el hombre estuviera hablando con Jesús mientras su padre estaba muerto en ese momento. Debería estar en ese lugar de luto, pero el segundo año, después de este año, ellos tenían que ir a la tumba. Ya desde que los huesos estaban descompuestos, sacarlos y ponerlos en una caja, literalmente en la pared de la tumba. Está hablando de un segundo entierro. Y Jesús dice: ¿me vas a seguir? Ahora. No te voy a esperar 1 año, 2 años. Toma la decisión de seguirme ahora. Lo que Jesús le está diciendo es: yo merezco tu lealtad más que la lealtad que le debes a tu familia. Eso es popular, sobre todo en México, hermanos, donde nuestra familia es muy importante. Donde, por ejemplo, hay muchos padres que tienen tanta esperanza en sus hijos, que desean que sean los mejores, que se casen con la mejor mujer, con el mejor hombre, tengan un buen trabajo, sean los perfectos hijos. Y ahí está puesta la esperanza de muchos padres el día de hoy, en que sus hijos lleguen a ser grandes y probablemente lleguen a lograr lo que nosotros no pudimos lograr. Por otra parte, hay hijos que están tan obsesionados con la aprobación de sus padres que todo lo que hacen es para agradar a sus padres. Y si hay un conflicto en la familia de si seguir a Cristo está poniendo una amenaza a tu herencia y demás, puedes decir: bueno, prefiero mi herencia, prefiero probablemente lo que pasaba en la mente de este discípulo, prefiero esperarme a que mi padre me dé lo que me pertenece antes de seguir a Jesús. Jesús es importante para mí, pero mi herencia es mucho más. Pero como dijo Agustín de Hipona, hay que amar al engendrador, a nuestros padres, pero hay que preferir al creador. Y Jesús le dice: ponme a mí en primer lugar. Jesús no está diciendo que desobedezca a sus padres ni que los deshonre, pero dice: la lealtad suprema que debes de tener hacia mí, no hacia tu familia, no hacia tu herencia, no hacia tus planes. Lo que dice Jesús: si aún seguirme te cuesta todo, toma todo eso y sígueme. Entonces tenemos 2 hombres distintos. Uno que es demasiado pronto para decir: Señor, yo te voy a seguir en todo momento. Señor, yo te voy a seguir en cuando tú me digas. Jesús dice: ten cuidado, calcula el costo. Viene otro hombre que dice: sí, Señor, pero aún no. Señor, te voy a seguir, pero espérame 1 añito a disfrutar mi vida loca. Señor, primero déjame hacer mis planes, después ya veo si te sigo. Hermanos, ¿estamos siguiendo a Cristo? ¿Quieres seguir a Cristo? ¿O Cristo puede esperar? ¿O Cristo solamente es un artefacto en tu colección más de cultura, de espiritualidad? ¿Es un accesorio más de tu vida o es el centro de tu vida? ¿Es Jesús solamente algo de domingo donde vienes a calmar tu conciencia de lo que hiciste en la semana y el resto de ella? Jesús está en el armario, en una Biblia ahí, ¿verdad? Ahí tu Biblia, ni siquiera estás escuchando a Cristo. Solamente Cristo es algo, un accesorio que adorna tu vida, pero no es el centro.
Estas personas quieren seguir a Cristo, pero quieren seguirlo según sus propios parámetros. Así que el discipulado, seguir a Cristo, no es como unirse a un club deportivo, hermanos, o inscribirse a un gimnasio. Es darle nuestra lealtad completa a Jesús. La pregunta es, ¿tengo que seguir a Cristo aunque Él no sea lo que yo esperé? Gloria, dinero, éxito en todo esto. ¿Tengo que seguir a Cristo a pesar de que Él me va a pedir mi lealtad completa a Él? La pregunta es, ¿por qué debo seguir a Cristo? ¿Por qué debo de seguir a un hombre así que me pide morir a mí mismo? Y aquí van las dos razones. Número uno, porque tiene poder sobre la naturaleza. Y vayamos a nuestro texto, el capítulo 8, versículo 23. Fíjense lo que dice. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Y los discípulos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Y los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? A diferencia de aquellos hombres, y es curioso porque en la historia pasada no nos dice qué pasó con ellos. Si siguieron a Jesús o dijeron: oye, como que no eras el maestro que esperábamos. Como que Mateo dice: ¿y tú qué vas a hacer? Y los discípulos lo que hicieron es seguir a Cristo. A diferencia de estos hombres que probablemente renunciaron a Cristo. Pero mi pregunta es, ¿estos discípulos son mejores a los anteriores? Pues vamos a ver, ¿verdad? Porque entonces les llega una gran tormenta, ¿no? Pero ¿saben cuál es lo curioso? Que en Lucas capítulo 8, si vamos allá al capítulo 8, versículo 22, dice que Jesús subió a la barca con sus discípulos y les dijo: crucemos al otro lado del lago. ¿La iniciativa de quién fue? De Cristo. Jesús sabía lo que iba a pasar. Él es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios. Jesús sabía exactamente lo que iba a pasar. Sin embargo, a pesar de todo eso, Jesús decidió internarse en el lago para poder experimentar esa tormenta. Eso es algo un poco sorprendente, porque Jesús, siendo Dios, sabía lo que iba a pasar. Sin embargo, Él prueba a sus discípulos y dice: vamos a la tormenta. Es la idea de Jesús, no es la idea de Satanás, no es la idea de los discípulos, es la idea de Jesús que sus discípulos pasen una tormenta. Cristo controla el universo, Cristo controla las aguas y Cristo controla aún las tormentas de nuestra vida. Pero en medio de eso, en medio de una gran tormenta, y la palabra que leemos ahí es de la palabra que obtenemos el término sismo. Hay un sacudimiento en el mar. Y entonces los discípulos están, no sé si tú has estado en un barco o en una lancha y te ha agarrado la lluvia, ¿no? Pero probablemente, a mí me sorprende mucho porque ellos se espantan. Ahora, muchos de ellos dijimos que de oficio, ¿qué eran? O sea, no los espantas tan fácil. O sea, son personas experimentadas, son personas que han pasado eso muchas veces probablemente, pero aquí están aterrados, aquí tienen miedo. Porque probablemente esto se salió de control aún para los pescadores experimentados, y están tan atemorizados y despiertan a Jesús, porque Jesús en medio de la tormenta tenía el sueño pesadito. Jesús, ¿verdad? Está dormido. Y cuando vamos a la Biblia, por ejemplo en el Antiguo Testamento, vemos que el sueño, el descanso, es un símbolo de la confianza en el Señor. Y aquí están los discípulos atormentados y Jesús en calma, Jesús en paz. Probablemente porque sabía lo que iba a suceder, pero además su esperanza no está en el barco, su esperanza no está en los marineros, su esperanza no está en las olas, su esperanza está en su Padre. Mis hermanos, ¿cuántas veces hemos pasado cosas que sentimos que se nos salieron del control? Y gritamos: Señor, sálvanos, ¿qué no ves que perecemos? ¿Qué no ves que estamos inundados? ¿Qué no estás viendo mi aflicción? Señor, abre los ojos y ve lo que estoy pasando. Sálvame. Y en lugar de salvación experimentamos muchas veces
un sentido de soledad, aunque el Señor está ahí. Pero como no está atendiendo a mi súplica, estoy pensando que Él me ha olvidado probablemente. ¿Por qué estás permitiendo eso, Señor, en mi vida? Yo te he seguido. Yo no soy como esos discípulos que te dejaron. Probablemente pudieran haber pensado los discípulos en la barca: Señor, nosotros te seguimos. Nosotros no renunciamos a ti. Nosotros no te dimos la espalda. Pero ¿por qué Jesús está permitiendo esto? Pero mis hermanos, déjame decirte que aún en medio de nuestras aflicciones y de nuestras tormentas, el cielo está en calma. Mi corazón puede estar agitado, pero mi Rey está sentado en los cielos y en su trono gobernando cada aspecto de mi vida. ¿Es fácil creer eso, hermanos? Cuando la aflicción nos toma por el cuello. No. Pero fíjense lo que dice Juan Calvino. Cuando grandes nubarrones negros, esas nubes negras tapan el cielo y empieza a soplar la tormenta, cuando hay más que oscuridad ante nuestros ojos y ruido de truenos ante nuestros oídos, hasta el punto de aplastarnos de miedo, nos parece que todo está desordenado y confuso, pero en el cielo todo está en calma. Mis hermanos, yo no sé cuál tormenta estés viviendo, pero en el cielo todo está en calma. Tu Rey sigue reinando, tu Rey tiene el control. Jesús tiene el control de tu barca. Jesús está contigo, no te ha dejado solo, aunque a veces no parezca que está ahí. Disculpen por no ser correcto, pero hermanos, yo he experimentado soledad. Cuando pienso que he hecho las cosas bien y pasa una tormenta y digo: Señor, pero yo te he seguido. Yo he hecho lo que me has pedido. Porque pienso a veces que yo controlo a Dios por mi obediencia. Pero las aflicciones son un buen recordatorio que el mayor interés de Dios no es mi calma, mi paz ni mi comodidad. Es que yo me parezca a Cristo Jesús. Fíjense lo que Pablo dice. Romanos 8. Versículo 28 dice: ahora bien, todos sabemos este texto, ¿no es cierto? Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas por el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nos encanta el versículo 28, de hecho lo recitamos mucho, ¿no? Todas las cosas cooperan para bienes de hecho, hasta se lo decimos a los no cristianos, ¿no? A tu compadre que se le puncha la llanta y dices: no, compadre, todas las cosas ayudan para bien. Hasta es un dicho popular. Pero el texto nos define qué es el bien acá. No es algo general, algo abstracto, no. ¿Cuál es el bien? Por el cual todas las cosas que nos suceden nos apuntan a ese bien. ¿Cuál es ese bien? Según el texto: ser hechos como Cristo. Y Jesús permite que sus discípulos sean afligidos. Jesús permite que ellos estén al punto de perder los estribos, de perder su confianza en su experiencia como pescadores. Les permite llegar a un punto que diga: Señor, sálvanos. Y a veces el Señor permite eso, hermanos, que las cosas en las que confiamos se nos quiten, para que digamos: Señor, ¿a quién tengo en los cielos y en la tierra sino solo a ti? El Señor permite circunstancias para que nos demos cuenta: yo soy lo único que te puede satisfacer, ven a mí. Como dice Tim Keller, a veces no te das cuenta de que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús es todo lo que tienes. Tu aflicción no es en vano, querido hermano. Tu tormenta no es cuestión del azar. El Señor soberano del universo gobierna aún en medio de esa tormenta. Y está esculpiendo a su Hijo en tu corazón. No es fácil aceptar eso, hermanos. Sobre todo en una cultura que busca la comodidad, el placer y no tener conflicto. Pero a la luz de las Escrituras, nuestro Señor está más interesado en que nos parezcamos a su Hijo que a que estemos cómodos. Gloria a Dios por las pruebas, hermanos. Ay, hermanos, nos cuesta tanto, porque a mí me cuesta decirlo.
Yo no me levanto y digo, Señor, oye, envíame una prueba, por favor, quiero ser como Cristo. Honestamente no pido eso. Normalmente mis oraciones y las oraciones de los miércoles, como solemos pedir, Señor, ayuda a mi esposo, ayuda a mi esposa, que Señor cambie el corazón de mi vecino, ¿no? Que está estacionando el carro mal. Señor, casi siempre se dan cuenta es como las cosas que nos incomodan. Queremos más, un mejor salario, queremos un mejor cónyuge, queremos un mejor carro, pero nuestras oraciones pocas veces se ven así de, Señor, cambia mi egoísta corazón. Oramos, Señor, quita la aflicción. ¿Por qué no orar? Señor, trabaja en mi corazón en medio de la aflicción. Jesús sabía lo que iba a pasar y Jesús permite eso. Sus discípulos están aprendiendo a depender de Jesús. ¿Y cuál es el propósito de esta aflicción? ¿Qué tuvieron que darse cuenta ellos en este momento? ¿Que Jesús era un simple mortal? No, ¿qué preguntaron? ¿Quién es este? Que hasta los vientos y el mar lo obedecen. Cuando vamos a la Biblia, por ejemplo, el Salmo 107, versículos 29 al 30, nos dice que solo Dios puede calmar el mar. Entonces los discípulos tienen que darse cuenta que aquel que está en su barca no es un mero mortal, es verdadero Dios. Quien está en la barca no simplemente es un gran rabino, es el maestro sobre todos los maestros. Ellos se tienen que dar cuenta que no es solo un ser humano, este que está con ellos es verdadero Dios, de Dios verdadero, luz de luz. Es la segunda persona de la Trinidad. Ellos se tienen que dar cuenta que Jesús es el Señor, no solamente de sus enseñanzas y de algunas partes de Israel. Él es Señor de todo el universo. ¿Por qué seguir a Jesús, mis hermanos? Porque Él tiene todo el poder. Porque claro, Jesús nos va a incomodar incluso con sus enseñanzas, nos va a incomodar con las aflicciones, pero ¿quién es digno de ser seguido más que Jesucristo? Hermanos, ¿estamos dispuestos a seguir a este Señor? ¿Estamos dispuestos a seguir a este Dios que nos mete en las tormentas y aflicciones para mostrarnos su gracia y hacernos como Jesucristo? O mejor nos cambiamos de religión, ¿qué les parece? Dice C.S. Lewis, si quieres una religión fácil, no te recomiendo el cristianismo. No es tan fácil. Demanda el Señor todo lo que somos. Ahora, hay una segunda razón para seguir a Cristo. Número 3, porque Cristo tiene poder sobre el mal. Vayamos otra vez a Mateo 8, ahora de los versículos 28 en adelante. Después de la tormenta, después de que ellos experimentaron este golpe en su barca, llegan exitosamente al otro lado. Y hermanos, es un recordatorio de que hoy no te voy a decir que tu aflicción, tu tormenta se va a calmar el día de hoy, pero vas a llegar al otro lado, porque Cristo es el capitán de tu vida. Probablemente no experimentes sanidad en este mundo, probablemente sí. Probablemente no experimentes el cambio en tu matrimonio, probablemente sí. Pero algo sí te digo, vas a llegar al puerto, porque tu capitán, Cristo, dirige tu vida. Así que la promesa el día de hoy no es que se van a acabar tus aflicciones si sigues a Jesús. La promesa es que Jesús te va a transformar en medio de tus aflicciones y llegar a un día donde ya no habrá más aflicción, donde ya no habrá más lamento, donde ya no habrá más odio, donde ya no habrá más tormentas. Y es cuando Cristo venga por segunda vez. Pero vas a llegar. Amén. Y no es por la fuerza de tu fe, es por la fuerza de su gracia. No es porque en las tormentas siempre estamos con todo. Sí, Señor, venga lo que venga, te voy a seguir. No, a veces no queremos ni seguir, pero Jesús nos sostiene. Jesús está en nuestra barca, hermanos. Amén. Esa es una realidad. Jesús está con nosotros y vamos a llegar. No es una especulación. El que comenzó la buena obra en nosotros la terminará. Vamos a llegar. Y cuando llegó Jesús al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron a su encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por su camino. De pronto gritaron: Jesús, ¿por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado?
A cierta distancia de ellos estaba alimentándose una manada de muchos cerdos, y los demonios le rogaron: si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Y Jesús les dijo: vayan. Entonces Jesús llega a este lugar, ¿no?, de los Gadarenos, que se encuentra muy cerca de Capernaum. Y es muy probablemente que se refiere a un territorio gentil, porque los judíos no podían tener ni comer cerdos. Entonces, este es un lugar mayormente gentil, es decir, no judío, como nos explicó el pastor Marco la semana pasada, ¿no? Y entonces vemos que salen a su encuentro dos endemoniados que estaban ¿en dónde? En las tumbas. Tanto para griegos, judíos y gentiles, las tumbas representaban como los lugares en donde los demonios o los espíritus podrían estar más contentos. Y además, para los judíos, las tumbas eran algo ceremonialmente impuras. Ahora, esto no se trata de dos personas simplemente fuertes o un poco desquiciadas. Están literalmente endemoniadas, ¿ok? Están poseídas. Y cuando vemos en otras partes, Lucas, Marcos, ¿cómo se llamaban estos demonios? Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Legión, eran muchos, 6,000, ¿no? Entonces esas personas realmente estaban endemoniadas. Y decir esto en nuestro día, pues es un poco extraño, porque hoy decimos una sociedad secularizada. Eso de los demonios, de los espíritus, no sé, es cosa de los cristianos, de las personas místicas, supersticiosas. Y justamente eso es lo que Satanás ha logrado hacer en nuestra generación: hacernos creer que el mal no existe, o que el mal es algo impersonal, que no hay demonios o un diablo. De hecho, C.S. Lewis tiene un libro muy bueno, se los recomiendo: Cartas del diablo a su sobrino. Y antes que piensen que es un libro satánico, no es un libro satánico. Es la historia de un demonio experimentado que enseña a su sobrino a cómo tentar a los seres humanos. Y es un libro que nos ayuda a entender un poco cómo Satanás de alguna manera nos tienta constantemente, ¿no? Y en este libro, fíjense, en este libro dice, la carta 7, que los demonios se esfuerzan por hacer que las personas, los seres humanos, seamos indiferentes al mal. Le explica en esta carta que los demonios pueden trabajar mejor cuando ni siquiera los seres humanos creen en su existencia. La pregunta es: ¿por qué trabajar como demonios para que los seres humanos no crean en ellos? Y él dice: no sea que vayan a buscar a Dios, si se dan cuenta que sí existimos. Escribe. Bueno, según esto es el demonio, ¿verdad? Orugario. Dice: el mayor triunfo que hemos logrado en la época moderna es conseguir que los humanos no crean en nosotros. Puedes preguntarte, le está diciendo a su sobrino, ¿acaso no sería más útil que ellos nos temieran? Pero no. Si creen en nosotros, también podrían volver sus pensamientos hacia el enemigo, es decir, hacia Dios, buscando su ayuda. Es mucho mejor por eso que nos imaginen como una invención del cine o como una mera superstición medieval. Pero la realidad, hermanos, es que el mal está presente en el mundo, ¿no es cierto? Pablo dice en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Realmente hay un ataque de las tinieblas. Satanás trabaja en los hijos de desobediencia, los cuales también nosotros éramos. Ayer nos recordaba esto en el grupo de jóvenes Carlos. Éramos por naturaleza hijos de ira y nos regíamos según el príncipe de este mundo. Hay una actividad demoníaca real. Pero así como los demonios son reales, Cristo es real y los demonios lo reconocen. Eso es algo muy interesante, porque los que tienen una mejor cristología en el Nuevo Testamento no son los discípulos, no son los judíos, son los demonios. Saben quién es Jesús. Algunos dicen que es Juan. Jesús pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy? Algunos dicen que eres alguno de los profetas, que Jeremías, que Elías. Pero los demonios, ¿qué le dicen? Hijo de Dios. Los demonios saben quién es aquel que se acerca a ellos, y por eso le ruegan. No le dicen, no hablan como si estuvieran en una plática casual. Le ruegan: Señor, ¿has venido acaso antes de tiempo? ¿Por qué nos atormentas, Hijo de Dios? ¿Qué es lo que querían decir? Ellos pensaban que ya era el día del gran juicio.
Al parecer no tenían esta idea tan clara sobre la primera y segunda venida de Cristo. Ellos pensaron que Jesús se adelantó y ellos estaban realmente atormentados. Es más, en la Biblia vemos que Satanás está muy enojado porque sabe que pronto su día se acerca. Los demonios saben, el demonio, su amo, el diablo sabe que Jesús los va a juzgar y los va a mandar al lago de fuego. Y no es como en las películas donde el diablo está atormentando a las personas. El mismo demonio va a ser atormentado allí. Y por eso ellos temen, porque creen que ha llegado su día y le suplican. ¿Qué le piden? Arrójanos a los cochinitos, ¿no? A los cuches, no sé cómo le digas, ¿verdad? Y a los que les gustan las carnitas, pues no les gusta mucho esta historia porque se desaprovecharon esas carnitas, ¿verdad? Porque entran en esta manada o en esta piara, se dice, de cerdos, y literalmente son arrojados, ¿no? por el precipicio. Pero Jesús, fíjense, a diferencia de ese momento, muchos exorcistas ambulantes tenían que hacer como tipo conjuros y le decían: demonio, ¿cuál es tu nombre? No sé si han visto las películas de terror. Bueno, no va porque son cristianos aquí, eso no lo ven. Pero ¿a poco no los exorcismos son ritos y que esto? Jesús, ¿qué dice? Salgan, vayan. Una palabra es suficiente. No hace tanto drama Jesús. Vayan, ¿y ellos qué hacen? ¿Se resisten? No, tienen que salir, porque quien les está diciendo eso es el Hijo de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. La autoridad de Jesús la podemos ver sobre el mal, mis hermanos. Jesús es Señor sobre todo el universo y aún los demonios no pueden resistir a su voz. Como otra vez dice el reformador Juan Calvino, el diablo y toda la compañía de los malvados están bien agarrados, atados a la mano de Dios, con bridas, con grilletes, de tal modo que no pueden conseguir ningún mal, y si lo han concebido no pueden desarrollar planes para ejecutarlos, y si han desarrollado sus planes no pueden llevarlos a cabo ni mover un meñique a menos que Dios se lo mande, porque no están frenados sino obligados a obedecerlo. No lo obedecen en adoración, no lo obedecen con placer, pero tienen que obedecerlo porque el Señor, no ellos. El diablo no puede hacerte nada si Dios no lo permite, hermanos. Hay libros que la cabaña, que esto, que te dejan más la sensación de que el diablo es superpoderoso. Jesús es superpoderoso. Es más, Él es todopoderoso. Y tu vida está en las manos de ese Señor, aquel que aún tiene poder sobre el mal. Por eso podemos cantar como Martín Lutero: castillo fuerte es nuestro Dios, que dice: aunque estén demonios mil. Pensaban que iba a cantar, pero no voy a cantar. Aunque estén demonios mil pronto a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Y muestra su vigor Satán y su furor. Dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Amén, hermanos. ¿Por qué seguir a Jesús? Porque es que no hay nadie como Él. Pudiéramos pensar en esta predicación que es el costo del discipulado, es muy difícil. Tengo que dejar mi prioridad familiar, de mis negocios, de mi pareja, por seguir a Cristo. Qué difícil es esto. Hermanos, si comparas aquello que dejas con aquello que obtienes, no hay comparación. No hay comparación. Y Pablo nos lo enseña muy bien. Quiero que me acompañen. Vamos a terminar. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pablo es un hombre muy preparado, es un hombre muy influyente, es un hombre que persiguió incluso a los cristianos porque tenía la potestad. Esto nos habla de que tenía una autoridad muy sobresaliente entre los judíos, quizá era parte del cuerpo de gobierno del Sanedrín o de las autoridades judías. Y en Filipenses 3, 7 él habla de que él tiene un pedigrí teológico, racial, si lo quiere ver de esta manera, impecable, ¿no? Él es celoso, era un fariseo muy celoso, muy guardador de las tradiciones de los ancianos. Era una persona ideal, tenía una buena posición, tenía todo. Y dice,
Versículo 7. Sin embargo, todo aquello que les acabo de mencionar, que para mí era ganancia, ahora lo considero como pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por la razón. ¿Por qué razón? Del incomparable valor de conocer a Cristo mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por, ay, qué palabra tan fea, por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo Jesús. Hermanos, quiero que noten eso. O sea, Pablo no está renunciando a un poco de su vida, está renunciando a toda su vida. No sabemos si él era casado, pero ya después él se habla como soltero. Puede ser que nunca se casó, o puede ser que incluso al convertirse su familia lo haya abandonado por su nueva fe en Cristo Jesús. Sus títulos ya no servían. Todo lo que él había obtenido con tanto esfuerzo, dice Pablo, ahora es como estiércol. Sí, basura, Reina Valera, pero la palabra estiércol es la palabra más descriptiva y más apegada. Todo esto que para mí era tan brillante, todo esto que para mí era tan glorioso, cuando lo comparo con Cristo no se parece, no es, más bien no, ni siquiera se puede comparar. La belleza de Cristo, la gloria de Cristo, quién es mi Señor, no se compara a todo lo que puedo dejar por Él. ¿Han escuchado a personas que hablan de, ay hermano, yo lo que dejé cuando yo no era cristiano, yo tenía esto, y se la pasa lamentándose por lo que dejaron? ¿Han escuchado a estas personas? Espero que no seas una de ellas. Pero estas personas que se la pasan lamentándose lo que dejaron por Cristo, es que no han visto el valor que han obtenido por medio de Cristo. Por eso dice Jesús, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. ¿Se dan cuenta? Dice Jesús, es el reino de los cielos. Es como un hombre que descubre un gran tesoro y dice que va a su casa triste a vender todo lo que tiene. No, va alegre. ¿Por qué? Porque sabe que todo lo que tenía no se compara en nada con el tesoro que ahora tiene. Hermanos, todo lo que teníamos, todo lo que éramos antes de Cristo, no se compara en nada con lo que ahora tenemos en Cristo Jesús. Piénsalo bien. ¿Por qué seguir a Jesús? No solamente tiene poder sobre la naturaleza, no solamente tiene problemas gobierno sobre el mal, señorío sobre el mal, sino que nuestro Señor tiene múltiples atributos hermosos que lo hacen gloriosos. Él es manso y humilde, Él es todopoderoso, Él es grande en amor, de tal manera que dio su propia vida. Hermanos, si hablas del costo de seguir a Cristo, ve el costo que pagó Cristo por nosotros. Considera lo que Él sí hizo y tuvo que dejar por nosotros. Deja de lamentarte por lo que has dejado en Cristo o por Él, y ve lo que Cristo dejó por amor a nosotros. Dejó su propia gloria, no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose esclavo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Deja de considerar y hablar de lo que perdiste. Ve a Cristo, el perfecto Maestro y Señor, y quien merece que le entreguemos toda nuestra vida, hermanos. No solamente los domingos, todos los días, hasta nuestro último aliento. Hubo un hombre llamado Policarpo, pastor de Esmirna. ¿Recuerdan la carta dirigida a la iglesia de Esmirna? Pues el pastor de esta iglesia, llamado Policarpo, fue apresado, y ya siendo muy anciano, lo llama el emperador, el procónsul, a renunciar a su fe, y le dice, mira, Policarpo, ya estás viejito, por respeto a tus canas, niega a Cristo. Eso es todo. Tienes que negar a Cristo y tienes que decir que el César es el Señor, o el Curios. Y Policarpo, ¿qué es lo que contesta? Durante 86 años he sido su siervo y no he hecho mal alguno. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi Señor que me ha salvado? 86 años. Y lo que he visto es gracia sobre gracia. Hermanos, ¿vale la pena seguir a Cristo? Es que lo que obtenemos en Él no se compara a nada de lo que podamos dejar por Él. Nada.
lo que obtenemos en Él no se puede comparar en nada con lo que perdimos por Él. ¿Hoy vendrás a Cristo o seguirás tu camino? ¿Hoy entregarás verdaderamente tu corazón al Señor o estarás jugando en una religión superficial? ¿O vendrás a tener un compromiso verdaderamente con Él? ¿Somos los discípulos perfectos? Aún en la barca de las aflicciones dudamos. Aún en la barca de las aflicciones tememos. Pero la seguridad es que estamos en Cristo Jesús. Ven a Él, aférrate a Cristo, sin importar el costo. Porque lo que obtenemos en Él es mucho mayor. Su gracia es mucho mayor, hermanos. Vengamos hoy a Cristo. Señor, gracias. Señor, ¿quién es como tú, Señor? ¿Quién hay como tú? Vale la pena dejarlo todo por seguirte a ti, Señor. Aun si eso significa renunciar a nuestra comodidad, renunciar a nuestra propia gloria, renunciar a hacer nuestra voluntad, quizás renunciar hasta a privilegios en nuestra familia por seguirte a ti, Señor. Vemos a estos hombres y mujeres que dieron la vida por ti, Señor, pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros hoy siquiera dar nuestra vida por ti, Señor? Señor, doblega nuestro corazón esta mañana, que tu Santo y Divino Espíritu aplique esta verdad a nuestros corazones. Queremos seguirte, Señor, y tú sabes la aflicción de mis hermanos, tú conoces lo que muchos de ellos están viviendo. Hemos orado por ellos, hemos pedido por ellos, Señor, y quisiéramos que ellos salieran de la tormenta, Señor, pero te pido esta mañana que tú les sustentes en medio de esta tormenta y hagas tu propósito en sus corazones, que esta tormenta que estamos viviendo, Señor, no sea desperdiciada, sino que en medio de ella podamos ser transformados conforme a Cristo, Señor. Quisiéramos rogarte que tú nos saques de nuestras circunstancias difíciles, pero hoy te rogamos que trabajes en medio de ellas, Señor. Qué duro, Señor, qué difícil. Tú conoces cuánto me cuesta hacer esta oración, Señor. Pero obra en nuestros corazones en medio de la tormenta, porque sabemos, Señor, que quien está en nuestra barca es mucho mayor a cualquier circunstancia y a cualquier prueba, Señor. Ayúdanos. Estamos en tus manos, Señor. Bendice a tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.